Exígete riqueza cada día. Sí, es exactamente eso. Una sola palabra dicha por Steve Jobs puede transformar tu vida financiera para siempre. No es lo que piensas. No se trata de trabajar más, ni de ahorrar cada centavo, ni de perseguir fortunas vacías que se evaporan al final. La mayoría lee el título e imagina un truco rápido, una fórmula mágica de multimillonario. Error. Jobs veía más allá del dinero visible. Descubría que la verdadera abundancia surge de algo que el 99% ignora, una fuerza interna que atrae riqueza sin esfuerzo, día tras día. Pero aquí está el golpe. Esa palabra no basta sola. Despierta un mecanismo oculto en tu mente, uno que repele la prosperidad si se usa mal. Imagina despertarte rico, pero atrapado en un ciclo invisible que lo destruye todo. ¿Por qué? Porque falta la capa profunda que Jobs ocultaba. La palabra que Steve Jobs pronunciaba cada mañana frente al espejo, esa sílaba simple que reorganizaba toda su realidad financiera, no aparece en libros de negocios ni en seminarios de motivación baratos. Es una palabra tan cotidiana que pasa desapercibida, tan profunda que la mayoría la usa sin comprender su poder atómico. Esa palabra es enfoque, pero no como la conoces, no como la repiten los gurús del éxito superficial que venden ilusiones empaquetadas. Cuando Jobs hablaba de enfoque, no se refería a trabajar 16 horas sin descanso ni a perseguir cada oportunidad brillante que cruza tu camino. Hablaba de algo mucho más radical, algo que va contra todo lo que te enseñaron sobre ganar dinero. Hablaba de eliminar, de cortar, de decir no a 99 de cada 100 opciones que se presentan. La mayoría cree que acumular es la clave de la riqueza. Amontonar proyectos, contactos, inversiones, ideas. Jobs descubrió lo opuesto. La verdadera abundancia nace de la sustracción consciente, de crear vacío donde otros solo ven pérdida. Imagina tu mente como un río caudaloso. Cuando intentas abarcar todo, ese río se divide en 1000 arroyos débiles que se secan bajo el sol. El dinero no fluye hacia cauces dispersos, no alimenta esfuerzos fragmentados. La riqueza, esa fuerza viva que la mayoría persigue sin alcanzar, busca concentración pura, busca el río único que atraviesa montañas con poder imparable. Jobs sabía esto en su médula, por eso eliminaba productos exitosos, rechazaba millones en oportunidades seguras, apostaba todo a una sola visión cristalina. Pero aquí está la trampa mortal que nadie menciona. Enfoque sin conciencia es fanatismo ciego. Puedes enfocar toda tu energía en perseguir dinero directamente y terminar más pobre que antes, atrapado en la paradoja de quien más corre menos avanza. El enfoque verdadero no apunta al dinero mismo, sino a aquello que genera valor real en el mundo, esa intersección mágica donde tu pasión profunda se encuentra con una necesidad humana auténtica. Jobs no creaba productos para venderlos, creaba obsesiones que la gente no sabía que necesitaba hasta tenerlas en las manos. La mayoría fracasa porque enfoca la herramienta equivocada, enfoca el miedo, enfoca la escasez, enfoca cada razón por la que no merece abundancia. Repiten, quiero dinero, 1000 veces mientras su atención real está clavada en deudas, en carencias, en la cuenta bancaria que nunca crece. El enfoque es neutro. Atrae aquello que iluminas con tu conciencia, sea prosperidad o miseria. Jobs entendía que la mente humana es un imán cuántico. Donde pones atención sostenida, ahí se materializa tu realidad física. Cuando pronuncias enfoque, cada mañana, no como palabra vacía, sino como declaración de guerra contra todo lo superfluo, algo cambia en la estructura invisible de tu vida. Las distracciones pierden poder, las urgencias falsas se revelan como humo, las oportunidades que disfrazan pérdidas se hacen transparentes. Tu tiempo, ese recurso no renovable que Jobs valoraba más que el oro, deja de filtrarse por grietas invisibles. Y cuando recuperas tu tiempo, recuperas tu energía creativa, esa fuerza primordial que convierte ideas en imperios financieros. Pero la palabra sola no basta. Eso es lo que el 99% malinterpreta.
Enfoque sin propósito es neurosis, obsesión estéril que consume sin crear. Jobs sabía que detrás del enfoque debe existir algo más grande, una razón que trascienda la simple acumulación de ceros en una cuenta. Esa razón activa un mecanismo profundo en tu psique, un motor interno que no conoce cansancio porque no funciona con voluntad forzada, sino con alineación natural. Y aquí es donde la historia da un giro que pocos anticipan, donde descubres que lo que creías saber sobre mindset y dinero era apenas la superficie de un océano inexplorado. Porque existe un mecanismo oculto en tu mente, una configuración mental que Jobs activaba conscientemente cada vez que pronunciaba esa palabra mágica. Un mecanismo tan poderoso que puede transformar escasez en abundancia ilimitada, pero también tan delicado que un error microscópico en su calibración repele toda prosperidad como imanes del mismo polo. Jobs lo descubrió en el momento más oscuro de su vida, cuando enfrentó la muerte cara a cara y comprendió algo que cambiaría no solo su fortuna, sino la naturaleza misma de cómo entendía el tiempo, el valor y la creación de riqueza. ¿Qué vio Jobs en ese espejo mortal que reprograma la relación humana con el dinero para siempre? Lo que Jobs vio frente a ese espejo cuando la muerte lo miraba de vuelta no fue una revelación mística ni un secreto guardado en textos antiguos. Fue algo mucho más crudo y demoledor. El tiempo es la única moneda real que posees, y cada segundo que gastas viviendo desde el miedo o la programación ajena es un segundo que nunca recuperarás. En ese momento de claridad brutal, cuando los médicos le dieron meses de vida, todas las capas de condicionamiento social se evaporaron como niebla bajo el sol del desierto. Las expectativas externas, el orgullo, el miedo al fracaso, todo eso se reveló como ruido insignificante cuando enfrentas la certeza absoluta de tu propia finitud. Lo que quedó fue una pregunta desnuda, tan simple que duele. Si este fuera tu último día, ¿estarías viviendo la vida que realmente quieres vivir o estarías actuando un guión escrito por otros? Esa pregunta activa algo en la arquitectura profunda de tu cerebro, un mecanismo que la neurociencia moderna apenas comienza a comprender pero que Jobs intuía con precisión quirúrgica. Tu cerebro posee lo que los científicos llaman sistema de activación reticular, una red de neuronas en el tronco cerebral que filtra la realidad misma, decidiendo qué información merece tu atención consciente y qué permanece invisible. Cada segundo tu cerebro procesa millones de fragmentos de datos sensoriales, pero tu mente consciente solo puede manejar una fracción microscópica. El sistema reticular es el guardián que decide qué atraviesa ese filtro, y aquí está lo que la mayoría nunca comprende. Ese guardián obedece las órdenes de tus creencias más profundas, no de tu voluntad superficial. Si tu mente subconsciente está programada con escasez, con la creencia arraigada de que el dinero es difícil de ganar, o que la abundancia es para otros pero no para ti, tu sistema reticular filtrará tu realidad para confirmar exactamente esa narrativa. Las oportunidades financieras existirán frente a ti, pasarán junto a tu vida como trenes nocturnos, pero tu cerebro literalmente no las verá porque no coinciden con el patrón que busca. Es como programar un motor de búsqueda para que solo muestre resultados de fracaso, luego preguntarte, ¿por qué nunca encuentras el éxito? La escasez mental no es solo una actitud negativa que puedes cambiar con pensamiento positivo barato. Es una configuración neurológica que reprograma tu percepción de la realidad física. Pero existe el reverso de esa moneda mortal, y aquí es donde Jobs descubrió el mecanismo oculto que transforma todo. Cuando activas la conciencia de tu mortalidad, cuando realmente integras que tu tiempo es finito y no renovable, algo cambia en la jerarquía de tus prioridades internas. Las opiniones de otros pierden peso gravitacional, los miedos que parecían montañas se revelan como sombras proyectadas, y de repente, tu sistema reticular recibe nuevas instrucciones desde un lugar más profundo que tu mente pensante. Jobs lo describió con claridad devastadora. Recordar que vas a morir es la herramienta más importante que conoció para tomar las grandes decisiones de su vida.
Porque cuando sabes visceralmente, no intelectualmente, que tu cuenta regresiva ya comenzó, ya no puedes permitirte vivir desde la programación de escasez que te heredaron. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales en cualquier momento de tu vida, es la base científica de lo que Jobs activaba con su ritual matutino. Durante décadas los científicos creyeron que tu cerebro se fija en la juventud y permanece estático, pero esa creencia colapsó ante evidencia abrumadora. Tu cerebro nunca deja de reconfigurarse según los pensamientos y experiencias que repites. Los neurocientíficos lo resumen en una frase elegante. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Cada vez que piensas un pensamiento de abundancia, cada vez que actúas desde confianza en lugar de miedo, estás fortaleciendo circuitos neurales que eventualmente se vuelven automáticos. Y cuando esos circuitos dominan tu arquitectura mental, tu sistema reticular se reprograma para buscar y magnificar exactamente lo que antes era invisible: oportunidades, conexiones, posibilidades que siempre estuvieron ahí pero fuera de tu frecuencia perceptiva. El error que destruye a la mayoría es intentar cambiar su mentalidad desde la voluntad consciente, mientras su mente subconsciente permanece anclada en programación antigua. Es como intentar navegar un barco remando en la superficie, mientras las corrientes profundas te arrastran en dirección opuesta. Tu mente subconsciente, ese vasto océano de creencias formadas en la infancia y reforzadas por años de condicionamiento cultural, opera con poder 1000 veces mayor que tu voluntad consciente. Por eso las afirmaciones superficiales no funcionan. Por eso repetir «soy rico» frente al espejo mientras sientes pánico por tus deudas solo profundiza la disonancia que repele abundancia. El cambio real ocurre cuando tocas esos estratos profundos donde viven las creencias sobre tu valor, sobre lo que mereces, sobre si el universo es abundante o escaso por naturaleza. Jobs no reprogramó su mente con técnicas complicadas ni rituales elaborados. Lo hizo con algo mucho más potente: verdad cruda sobre su mortalidad. Cada mañana frente a ese espejo, cuando pronunciaba su palabra de poder, no estaba haciendo afirmaciones vacías. Estaba reconectando con la única certeza que disuelve toda programación falsa. Vas a morir. Tu tiempo se agota ahora mismo. Y cada minuto gastado en perseguir aprobación externa o en obedecer miedos heredados es traición directa a tu existencia única. Esa conciencia no genera depresión cuando la integras correctamente, genera urgencia sagrada, esa cualidad ardiente que convierte intenciones vagas en acción concentrada. Y cuando tus acciones cambian, cuando comienzas a moverte en el mundo desde un lugar diferente, tu cerebro registra esos patrones nuevos y comienza a recablear tu realidad interna para que coincida con tu comportamiento externo. Pero reprogramar tu mente para abundancia, sin propósito más profundo que acumular riqueza material, genera otro tipo de pobreza, un vacío que ninguna cantidad de dinero puede llenar. Y es precisamente ahí donde la mayoría de quienes logran riqueza terminan destruyéndola, no por mala suerte ni por errores técnicos, sino porque construyeron su fortuna sobre cimientos de escasez disfrazada de ambición. Existen trampas invisibles en el camino hacia la abundancia, errores tan sutiles que parecen virtudes hasta que devoran todo lo que construiste. Y Jobs los conocía todos porque los había vivido en carne propia durante su exilio de Apple, durante esos años oscuros cuando el éxito externo ocultaba vacío interno que casi lo destruye. Outer. Esas trampas no son visibles cuando estás en medio de la carrera por acumular, cuando los números en tu cuenta bancaria crecen y la adrenalina del éxito te mantiene anestesiado contra la verdad que tu alma intenta susurrarte. La primera trampa, la más letal de todas, es confundir abundancia con acumulación. Creer que más dinero automáticamente genera más plenitud cuando la neurología demuestra exactamente lo contrario. Tu cerebro posee un mecanismo llamado adaptación hedónica, ese proceso implacable donde lo que hoy te produce euforia mañana
se convierte en tu nuevo nivel normal, empujándote a buscar más sin experimentar jamás satisfacción genuina. Los terapeutas que trabajan con multimillonarios lo llaman el efecto tóxico de la abundancia, esa trampa psicológica donde nunca experimentas suficiencia real, sino un ciclo interminable de comparación, ansiedad y vacío existencial que ninguna cantidad de ceros adicionales puede llenar. La historia está plagada de casos que confirman esta verdad con brutalidad quirúrgica. Personas que alcanzaron riqueza material más allá de cualquier fantasía y la perdieron no por mala suerte, sino por la devastación interna que genera construir fortuna sin arquitectura de propósito. Mike Tyson ganó $30 millones por combate. Acumuló una fortuna que parecía indestructible, pero en 2003 se declaró en bancarrota con deudas de 25 millones de euros porque su mente nunca dejó el lugar de escasez del que vino, gastando compulsivamente en intentos desesperados de llenar un vacío que el dinero no puede tocar. Anthony Walker cobró 110 millones durante su carrera en la NBA. Procedía de un entorno humilde en Chicago, y cuando comenzó a recibir esos cheques millonarios, se dedicó a una vida de lujos comprando coches, joyas y casas, alimentando adicciones al juego hasta acumular deudas de $4 millones con bancos y casinos. No perdieron su riqueza por ignorancia financiera, la destruyeron porque jamás reprogramaron la arquitectura mental que genera abundancia sostenible, porque confundieron tener dinero con ser rico internamente. La segunda trampa funciona como veneno silencioso que mata sin que lo notes, hasta que es demasiado tarde. Buscar riqueza material como escape de tu propia existencia, como anestesia contra el vacío de una vida sin dirección clara. Cuando acumulas dinero no para crear libertad, sino para evitar enfrentarte a las preguntas esenciales sobre quién eres y qué viniste a hacer aquí, estás construyendo una prisión de oro que eventualmente colapsa sobre ti con peso aplastante. Los datos son devastadores. Personas con comodidad financiera que experimentan aburrimiento crónico, y ese aburrimiento cuando no se gestiona, se transforma en autodestrucción. Excesos, compras impulsivas, adicciones, decisiones sin sentido que erosionan todo lo construido. La riqueza sin dirección, sin propósito que le dé significado más profundo que la mera acumulación, se vuelve más peligrosa que la pobreza misma porque te da los medios para destruirte a velocidad acelerada, mientras tu entorno aplaude tu supuesto éxito. Jobs conocía esta trampa porque la vivió durante su primer exilio de Apple, cuando el éxito externo ocultaba vacío interno que casi lo devora. Pero cuando la muerte llegó a tocar su puerta con diagnóstico terminal, todas esas ilusiones se evaporaron, y lo que quedó fue verdad cruda. Al final, la riqueza es solo un hecho de la vida al que te acostumbras. No hablas de dinero ni de iPhones cuando sabes que tu tiempo se acaba. Reconoció que había tenido la suerte de enamorarse de su trabajo a los 20 años, de encontrar ese proyecto de futuro que lo mantuvo entusiasmado, porque estar enamorado de lo que haces es señal de que no andas desencaminado en tu búsqueda de sentido. Lo que Jobs descubrió no fue que el dinero sea malo, sino que perseguir riqueza sin propósito que la sostenga genera exactamente el mismo vacío que la pobreza, solo que disfrazado con mejor decoración. La tercera trampa opera desde el lugar aún más sutil. Creer que puedes construir abundancia en aislamiento, rodeándote solo de números y estrategias mientras descuidas las relaciones humanas que dan textura real a la existencia. Los terapeutas que atienden a personas adineradas reportan que la riqueza tiende a distanciar del mundo real, propiciando interacción exclusivamente con círculos que comparten tu estatus, conduciendo a vida marcada por sospecha, donde temes que nuevos vínculos estén motivados por intereses económicos. No puedes volverte multimillonario en entorno vacío y esperar que esa riqueza te traiga plenitud. Primero debes ser rico en relaciones, disciplina y carácter, porque si te rodeas de personas exitosas, eventualmente te conviertes en uno de ellos. Pero si construyes fortuna mientras sacrificas conexiones genuinas, mientras pierdes a tu familia en el altar de la ambición desenfrenada, llegas a la cima solo para descubrir que el único respeto que recibes
Es de subordinados que temen perder su empleo, rodeado de dinero y poder pero devastado por soledad y fatiga emocional, que te hacen cuestionar si valió la pena. Estos errores no son accidentes ni golpes de mala suerte, son consecuencias directas de programación mental que nunca fue corregida en sus estratos más profundos. La mayoría de las personas trabajan y piensan a nivel superficial de la vida, basándose solo en lo que ven, viviendo estrictamente en el mundo visible sin tocar jamás las creencias subconscientes que generan sus resultados externos. Por eso el 80% de los individuos jamás disfrutarán de libertad económica que les gustaría poseer, y ese mismo 80% ni siquiera pretenderá ser verdaderamente feliz porque van dormidos al volante, inconscientes de los programas que ejecutan automáticamente. Jobs entendió que recordar tu mortalidad es la herramienta más poderosa para desmantelar esas trampas, porque cuando sabes visceralmente que tu tiempo es finito, las expectativas externas, el orgullo, el temor a la vergüenza o al fracaso, todo eso desaparece a las puertas de la muerte quedando solo aquello que es realmente importante. Y aquí es donde la verdadera transmutación ocurre, en ese espacio entre reconocer las trampas que destruyen riqueza y construir arquitectura interna que sostiene abundancia genuina más allá de números en cuentas bancarias, porque la libertad verdadera no se trata de tener más dinero sino de tener control sobre tu mente, tu tiempo y tu propósito. Pero ese control no se logra con intenciones vagas, ni con afirmaciones superficiales repetidas sin convicción. Requiere algo mucho más preciso y potente, un sistema diario que reprograme tu arquitectura neurológica, mientras la conciencia de tu mortalidad mantiene tu enfoque afilado como bisturí, cortando todo lo que no es esencial. Y ese sistema comienza cada mañana con un ritual tan simple que la mayoría lo descarta sin comprender el poder que contiene cuando se ejecuta desde el lugar correcto de tu ser. Ese ritual comienza cada mañana con un sistema tan simple que la mayoría lo descarta sin comprender el poder que contiene cuando se ejecuta desde el lugar correcto de tu ser. Y Jobs lo practicó durante 33 años consecutivos sin fallar, porque entendió que la diferencia entre quienes construyen abundancia sostenible y quienes la destruyen no radica en cuánto ganan, sino en la arquitectura neurológica que ejecutan cada amanecer antes de que el mundo externo invada su conciencia. Durante más de 3 décadas se paró frente al espejo cada mañana y formuló una pregunta devastadora en su simplicidad. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer? Y cuando la respuesta era, no demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo porque recordar tu mortalidad disuelve las expectativas externas, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso dejando solo aquello que es verdaderamente importante. Esta práctica no era filosofía decorativa ni autoayuda superficial. Era tecnología de reprogramación mental aplicada con precisión quirúrgica en el momento del día donde tu cerebro está más receptivo a nuevos patrones. Esa ventana neurológica única que existe en la transición entre sueño y vigilia cuando las defensas del ego todavía no se han activado completamente. La neurociencia moderna confirma lo que Jobs intuía sin necesidad de estudios formales, que las primeras horas después de despertar son el momento donde tu arquitectura mental está más maleable porque el cerebro opera en frecuencias cerebrales distintas, estados donde la información penetra directamente al subconsciente sin el filtro crítico que normalmente bloquea nuevos programas. Los investigadores han demostrado que solo 14 días de práctica, enfocada en respiración y reflexión, pueden engrosar físicamente la corteza prefrontal, el centro de toma de decisiones de tu cerebro, mejorando capacidad de regulación emocional y memoria de trabajo de manera medible. Cuando estableces rituales consistentes durante esta ventana matinal, no estás simplemente pensando pensamientos bonitos. Estás literalmente recableando materia gris, formando nuevas vías neuronales que con repetición se vuelven autopistas de pensamiento hacia donde tu mente viaja automáticamente, en lugar de caer en patrones destructivos de escasez.
Por eso los emprendedores más exitosos protegen sus mañanas como territorio sagrado. No revisan correos ni redes sociales. No entregan su atención más fresca a lo más ruidoso en su teléfono, sino a sí mismos y sus prioridades, porque entienden que quien controla su primera hora, controla su vibración energética completa del día. El sistema no requiere horas de práctica elaborada, ni convertirte en monje budista, aunque Jobs practicaba meditación zen cada mañana a las 6. Lo que se necesita es consistencia radical en elementos específicos que activan mecanismos neurológicos precisos. Primero, exposición a luz natural apenas despiertas, porque sincroniza tu ritmo circadiano y dispara producción de dopamina, neurotransmisor esencial para enfoque y motivación, que permanece elevado durante horas. Segundo, movimiento físico aunque sea leve, estiramientos o caminata corta que aumenta flujo sanguíneo cerebral y genera claridad mental mientras activas redes neuronales de acción, en lugar de quedarte atrapado en espiral de pensamientos pasivos. Tercero y más crucial, el momento de claridad intencional donde defines no una lista interminable de tareas, sino las 3 acciones no negociables que si completas hoy, habrán movido tu vida hacia donde realmente quieres ir, activando tu corteza prefrontal y cambiando gears mentales de autocuidado a ejecución profesional con propósito. Después viene el trabajo profundo, esa hora o 90 minutos de concentración intensa en la tarea creativa más importante antes de reuniones o interrupciones, período donde produces más valor real que en el resto del día completo, porque tu energía cognitiva está en su pico máximo. Pero ninguno de estos elementos técnicos funciona si falta el componente que Jobs consideraba fundamental, ese acto de alineación con tus valores más profundos, que toma 30 segundos, pero genera cambio sísmico en tu estado interno. Puede ser escribir una línea de gratitud genuina no mecánica, establecer intención clara para el día como estar presente en conversaciones importantes, práctica breve de respiración consciente o leer fragmento de texto que eleve tu perspectiva más allá de urgencias mundanas. Los emprendedores que estudiaron estos patrones encontraron que incluso en días caóticos, con hijos que lloran en la noche, lanzamientos de crisis, viajes con jet lag y mañanas imperfectas, proteger aunque sea versión diminuta de estos pilares, crea diferencia entre navegar el día desde el lugar de poder interno versus reaccionar desde el lugar de supervivencia desesperada. No se trata de perfección sino de dirección, de entrenar tu sistema nervioso para comenzar cada jornada desde frecuencia de abundancia y posibilidad, en lugar de frecuencia de carencia y ansiedad, porque tu vibración matinal establece filtro perceptual a través del cual interpretas cada evento del día, y ese filtro determina qué oportunidades ves y cuáles permanecen invisibles, aunque estén frente a ti. La verdadera magia ocurre cuando combinas estos elementos con declaraciones específicas que reprograman creencias subconscientes sobre dinero y merecimiento. Afirmaciones que no son frases motivacionales vacías, sino instrucciones precisas que tu mente inconsciente acepta como comandos cuando se repiten en estado de receptividad máxima. La ciencia detrás de esto no es mística sino neurológica. Cuando repites afirmaciones con convicción emocional mientras tu cerebro está en frecuencias alfa o teta de las primeras horas, estás reemplazando patrones de pensamiento negativos con circuitos neuronales saludables, formando conexiones físicas a estos pensamientos repetidos que con tiempo se vuelven caminos automáticos. Por eso prácticas nocturnas también son críticas. Antes de dormir, cuando tu mente subconsciente está más receptiva, escribes sobre metas financieras o escuchas contenido enfocado en abundancia, porque tu subconsciente nunca duerme y continúa programando estas creencias toda la noche, procesando información sin interferencia del pensamiento consciente. Emprendedores que aplican este sistema completo reportan que después de semanas de práctica consistente, comienzan a notar cambios sutiles pero profundos, oportunidades que aparecen sin esfuerzo, conversaciones que llevan a conexiones valiosas, ideas que surgen en momentos perfectos, no porque el universo conspire mágicamente,
sino porque su arquitectura mental ahora está calibrada para reconocer y actuar sobre posibilidades que antes su programación de escasez filtraba como ruido irrelevante. Jobs no necesitaba afirmaciones elaboradas porque su pregunta matinal ante el espejo era suficiente para mantenerlo alineado con propósito esencial, pero para quienes están construyendo esa claridad, el sistema requiere declaraciones más explícitas que contrarresten directamente creencias limitantes heredadas de entornos de carencia. Frases como soy imán para riqueza y abundancia, las oportunidades fluyen hacia mí sin esfuerzo excesivo, merezco prosperidad mientras creo valor genuino para otros, no son palabras bonitas, sino reprogramación dirigida de software mental que ha estado ejecutando comandos de no suficiente y no merecedor durante décadas. Cuando las repites cada mañana con emoción genuina, no con tono mecánico, cuando las visualizas con detalle sensorial experimentando en tu imaginación cómo se siente vivir esa realidad, tu sistema nervioso no distingue entre experiencia real e imaginada vívidamente, y comienza a generar química interna de abundancia antes de que evidencia externa exista. Esta es precisamente la razón por la cual 80% de personas jamás disfrutarán libertad económica que desean, porque trabajan solo en nivel visible de estrategias y tácticas sin tocar nunca las creencias subconscientes que sabotean cada esfuerzo consciente. Van dormidos al volante ejecutando programas que fueron instalados en infancia, sin cuestionarlos jamás. Y ahora llegamos al umbral donde teoría debe transformarse en evidencia tangible, donde estas prácticas matinales dejan de ser conceptos abstractos para convertirse en casos reales de personas que las aplicaron con disciplina implacable y generaron resultados que parecen imposibles desde paradigma convencional de trabajo duro sin arquitectura mental correcta, porque cuando combinas claridad de propósito con reprogramación neurológica diaria y acción consistente alineada, desatas fuerza exponencial que multiplica esfuerzo de maneras que desafían lógica lineal. Y esa fuerza tiene nombres y apellidos, tiene startups que pasaron de cero a valuaciones de miles de millones en años, no décadas. Tiene fundadores que cuentan historias donde una palabra interna sostenida cada mañana se convirtió en fortuna externa que transformó no solo sus vidas, sino industrias completas. Existen nombres que ya no solo representan personas, sino pruebas vivientes de que las prácticas matinales, sostenidas con disciplina inquebrantable, transforman arquitectura mental en fortunas que desafían toda lógica convencional, fundadores que no llegaron donde están por trabajar más horas que otros, sino por calibrar su frecuencia interna cada amanecer hasta que oportunidades extraordinarias comenzaron a magnetizarse hacia ellos con una precisión que parecía coordinada por fuerzas invisibles. Brian Chesky cofundó Airbnb desde un departamento donde no podían pagar la renta, situación que para la mayoría hubiera sido evidencia de fracaso inminente, pero él entendió lo que Jobs había enseñado sin palabras, que la claridad matinal sobre propósito esencial genera decisiones que multiplican valor exponencialmente. Durante los años donde Airbnb pasó de ser 3 colchones inflables en un piso a convertirse en empresa valuada en miles de millones, Chesky protegió sus mañanas como territorio sagrado, rechazando reuniones antes de las 10, dedicando esas primeras horas a ejercicio y reflexión estratégica sin interferencia del ruido externo, permitiendo que su mente operara en frecuencias donde soluciones imposibles emergían con naturalidad orgánica. No revisaba correos ni permitía que urgencias ajenas secuestraran su energía cognitiva más fresca. Sabía que quien controla su primera hora, controla la vibración completa de su jornada, y esa vibración determina qué posibilidades ve en medio del caos aparente, donde otros solo ven obstáculos insuperables. La historia se repite con Sara Blakely, quien construyó Spanx desde cero, hasta convertirse en la multimillonaria más joven hecha por sí misma, proceso que no ocurrió por suerte ni conexiones privilegiadas, sino por sostener prácticas diarias de visualización y afirmaciones que reprogramaron su sistema nervioso para reconocer oportunidades donde otros veían rechazos inevitables.
Blakely practicaba cada mañana el acto de visualizar con detalle sensorial su éxito futuro, experimentando en su imaginación cómo se sentiría ver su producto en tiendas de todo el mundo, cómo sonarían conversaciones con clientes satisfechas, cómo sería la textura emocional de libertad financiera absoluta. Y su cerebro comenzó a generar química interna de abundancia mucho antes de que evidencia tangible existiera en mundo material. Cuando enfrentó rechazo tras rechazo de fabricantes y distribuidores que la consideraban loca por intentar revolucionar industria establecida, su arquitectura mental calibrada cada amanecer no interpretó esos rechazos como señales para detenerse, sino como refinamiento necesario del camino hacia destino inevitable, porque su programación interna ya había aceptado prosperidad como realidad futura garantizada. Esta distinción neurológica entre quien sostiene visión interna, a pesar de evidencia externa contraria, versus quien colapsa ante primer obstáculo, es precisamente lo que separa a quienes construyen imperios de quienes permanecen atrapados en ciclos de supervivencia desesperada, trabajando más duro sin jamás alcanzar libertad que desean. Jack Dorsey, cofundador de Twitter y blog, comenzaba sus días a las 5 de la mañana con 30 minutos de meditación, seguidos de ejercicios breves, ritual que mantuvo con consistencia implacable durante años de construir 2 empresas simultáneamente valuadas en miles de millones. No era casualidad que eligiera meditar en momento exacto donde cerebro transita entre sueño y vigilia, esa ventana neurológica donde defensas del ego todavía no se activan completamente y nueva programación penetra directamente a subconsciente sin filtros críticos que normalmente bloquean patrones diferentes. Dorsey entendía sin necesidad de estudios formales lo que neurociencia moderna confirma, que práctica sostenida de quietud mental durante primeras horas recablea físicamente corteza prefrontal, mejorando capacidad de toma de decisiones bajo presión extrema, habilidad que resulta crítica cuando diriges organizaciones donde cada elección afecta a millones de usuarios y miles de empleados. Tim Cook de Apple se levanta a las 3:45 de la madrugada para revisar correos globales y ejercitar antes de que mayoría del mundo despierte, protegiendo horas donde su energía cognitiva está en pico máximo para decisiones estratégicas que mueven mercados completos. Richard Branson, fundador de Virgin, comienza cada día con ejercicio vigoroso y tiempo de reflexión antes de cualquier compromiso empresarial, práctica que sostiene desde décadas y atribuye directamente a su capacidad de mantener claridad en medio de gestionar cientos de empresas simultáneamente. Estos casos no son anécdotas inspiradoras, sino datos que revelan patrón inconfundible. Cada fundador que transformó idea aparentemente imposible en fortuna medible, en miles de millones, practicó alguna forma de ritual matinal que recalibró su frecuencia interna antes de exponerse a demandas externas. Oprah Winfrey, quien construyó imperio mediático desde infancia en pobreza extrema, sostiene práctica diaria de gratitud y meditación que realiza cada mañana sin excepción, acto que describe como fundamento de su capacidad para ver posibilidades donde sistema completo le decía que no pertenecía. Tony Robbins entrena a emprendedores de élite global, usando técnicas de reprogramación mental, que incluyen respiración específica y visualización intensa durante primeras horas del día, metodología que miles de sus clientes han aplicado, generando resultados documentados en crecimiento exponencial de sus negocios. La evidencia es abrumadora y ya no puede descartarse como coincidencia. Quienes dominan su estado interno matinal, dominan su capacidad de generar riqueza externa, porque han entrenado su sistema nervioso para operar desde frecuencia de abundancia y posibilidad en lugar de frecuencia de carencia y supervivencia, que mantiene a 80% de población atrapada en ciclos de esfuerzo sin recompensa proporcional. Lo que hace estos ejemplos devastadores en su simplicidad es que ninguno de estos fundadores tenía ventajas que tú no poseas ahora mismo. No nacieron con conexiones especiales, ni recursos heredados, ni educación privilegiada en mayoría de casos. Lo que tenían era comprensión profunda de que riqueza externa es siempre reflejo de arquitectura mental interna,
y que esa arquitectura se construye o se destruye en primeras horas de cada día, con decisiones que parecen insignificantes pero son absolutamente determinantes. Jobs fue adoptado y abandonó universidad. Blakely vendía faxes puerta a puerta antes de Spanx. Chesky dormía en colchones inflables sin poder pagar renta. Oprah creció en pobreza extrema enfrentando abuso. Ninguno tenía razón lógica para creer que alcanzarían cimas donde están ahora, excepto por un elemento que compartían: la práctica implacable de sostener visión interna clara, a pesar de evidencia externa contraria, y calibrar esa visión cada mañana, hasta que su sistema nervioso aceptó prosperidad como realidad inevitable, en lugar de fantasía distante. Cuando repites este proceso con disciplina que no negocia con excusas ni circunstancias, cuando entrenas tu mente para comenzar cada jornada desde el lugar de poder interno, estableciendo intención clara antes de que mundo externo invada tu conciencia, activas mecanismos neurológicos que literalmente reorganizan tu percepción de realidad, permitiéndote ver y actuar sobre oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero eran invisibles desde programación de escasez. Y aquí es donde la mayoría tropieza sin darse cuenta. Escuchan estas historias y piensan que son excepcionales, porque esas personas tenían algo especial que ellos carecen, algún talento oculto o factor X misterioso, cuando verdad incómoda es que único factor diferenciador fue decisión de no negociar con su ritual matinal, sin importar qué caos ocurriera en sus vidas. Chesky seguía protegiendo sus mañanas incluso cuando Airbnb enfrentaba crisis regulatorias en múltiples países. Dorsey meditaba a las 5 incluso dirigiendo 2 empresas simultáneamente. Blakely visualizaba incluso cuando fabricantes la rechazaban, diciéndole que su idea jamás funcionaría, porque entendían que abandonar su práctica matinal era abandonar su ventaja competitiva más poderosa. Esa capacidad de mantener frecuencia interna elevada, independiente de circunstancias externas, temporales. Esta es diferencia entre quienes construyen fortunas sostenibles y quienes las pierden tan rápido como llegaron. Los primeros han entrenado sistema nervioso para generar estado interno de abundancia desde adentro, sin depender de validación externa, mientras segundos dependen de circunstancias favorables para sentirse bien, y colapsan emocionalmente cuando obstáculos aparecen destruyendo su capacidad de tomar decisiones inteligentes, justo cuando más necesitan claridad mental. Pero ninguno de estos patrones sirve si no comprendes que detrás de cada historia de éxito exponencial, existe también historia oculta de quebrar patrones mentales heredados que bloqueaban prosperidad, creencias subconscientes sobre dinero y merecimiento que fueron instaladas en infancia, y operaban como programas invisibles saboteando cada esfuerzo consciente hasta que fueron identificadas y reemplazadas con arquitectura nueva, proceso que requiere técnicas específicas tan simples que resultan ofensivas para quien busca complejidad como excusa para no actuar, y esas técnicas tienen nombres concretos que Jobs conocía íntimamente, porque entendió que felicidad verdadera y riqueza material no son enemigos sino aliados cuando se construyen desde el lugar correcto de tu ser, desde frecuencia donde abundancia fluye como consecuencia natural, de alineación interna, en lugar de persecución desesperada externa. Aquellas historias no son motivaciones vacías sino cartografías exactas de cómo transformar arquitectura mental que mantiene atrapado en pobreza invisible, esa que no siempre se mide en números de cuenta bancaria, sino en incapacidad crónica de sostener prosperidad cuando finalmente llega. Porque el sistema nervioso fue programado desde infancia para rechazar abundancia como si fuera peligro existencial, en lugar de estado natural disponible para quien calibra su frecuencia interna correctamente. Jobs entendió lo que mayoría ignora deliberadamente porque verdad resulta incómoda, que felicidad verdadera jamás viene de acumular dinero sino de alineación profunda con propósito esencial, de crear algo significativo que trasciende ego limitado. Y esa alineación genera como efecto secundario inevitable la riqueza material, porque universo
recompensa coherencia interna con abundancia externa. Cuando él decía que ser el hombre más rico del cementerio no le importaba, sino acostarse cada noche sabiendo que había creado algo extraordinario, no estaba romantizando pobreza ni negando valor del dinero. Estaba revelando secreto que billonarios conocen íntimamente, pero que sistema educativo jamás enseña, que dinero perseguido desesperadamente desde el lugar de carencia huye como agua entre dedos, mientras que dinero generado desde alineación con propósito fluye con naturalidad orgánica, multiplicándose sin esfuerzo forzado. La trampa donde 80% de población queda atrapada es creer que trabajan duro por dinero cuando en realidad trabajan duro sosteniendo bloqueos mentales heredados que garantizan que cualquier prosperidad que logren será temporal, porque subconsciente programado desde niñez con creencias como el dinero no crece en árboles o los ricos son deshonestos, sabotea sistemáticamente cada oportunidad real que aparece haciendo que gastes impulsivamente cada vez que recibes o que rechaces inconscientemente posibilidades extraordinarias, porque parte profunda de ti no cree merecerlas. Este bloqueo de indignidad financiera opera silenciosamente destruyendo fortunas antes de que se consoliden, manifestándose en esa compulsión inexplicable de gastar dinero. Apenas entra dejando tu indicador de retención en cero perpetuo, o en esa culpa sutil que sientes cuando tienes más que otros, como si prosperidad propia fuera traición a tribu de origen. Las frases que escuchaste repetidamente durante primeros 7 años de vida, cuando cerebro operaba en ondas teta, altamente sugestionables, quedaron grabadas como programa operativo, que ahora ejecutas automáticamente sin cuestionar, creencias sobre que dinero es escaso, que debe conseguirse con sacrificio doloroso, que quienes lo tienen hicieron algo moralmente cuestionable, y estas creencias crean resistencia subconsciente que rechaza riqueza, incluso cuando conscientemente dices desearla intensamente. La técnica que Jobs aplicaba sin nombrarla explícitamente era reprogramación deliberada de arquitectura subconsciente mediante prácticas diarias que reemplazan patrones limitantes con realidades expansivas, proceso que comienza con identificar con honestidad brutal qué creencias específicas sobre dinero operan en tu sistema sin permiso consciente. Escribe cada frase negativa que asocias con prosperidad, cada juicio automático que surge cuando ves a alguien exitoso, cada razón que tu mente genera, explicando por qué abundancia es para otros, pero no para ti. Porque lo que permanece invisible mantiene poder absoluto, mientras que lo que se expone a luz de conciencia pierde fuerza hipnótica inmediatamente. Una vez identificadas estas creencias heredadas que no elegiste, pero que ejecutas como si fueran verdades absolutas, construyes afirmaciones contrarias específicas, formuladas en tiempo presente, como si ya fueran realidad operativa, no como deseos futuros lejanos, sino como hechos actuales que subconsciente debe aceptar como información válida. El dinero fluye hacia mí con facilidad natural. Merezco prosperidad en todas sus formas. Cada decisión que tomo multiplica mi abundancia. Y repites estas declaraciones 3 veces al despertar cuando cerebro todavía opera en frecuencias alfa-teta altamente receptivas a nueva programación, y 3 veces antes de dormir cuando defensas críticas se relajan, permitiendo que instrucciones penetren directamente a mente subconsciente sin resistencia del ego. Pero afirmaciones solas son insuficientes si no activas dimensión emocional mediante visualización sensorial detallada, donde experimentas con intensidad completa cómo se siente vivir en abundancia que describes, no como fantasía abstracta, sino como realidad tangible que tu sistema nervioso acepta como experiencia real, generando química interna correspondiente. Cierra ojos cada mañana después de afirmaciones y construye película mental donde te ves despertando sin estrés financiero, tomando decisiones sobre proyectos significativos sin limitaciones económicas, sintiendo textura emocional de libertad absoluta, escuchando conversaciones donde compartes tu éxito con gratitud,
permitiendo que cada detalle sensorial active respuesta fisiológica en tu cuerpo, porque cerebro no distingue entre experiencia imaginada vívidamente y experiencia vivida materialmente. Esta práctica de 5 minutos diarios recablea literalmente redes neuronales creando autopistas mentales hacia prosperidad, donde antes solo existían caminos bloqueados, y cuando oportunidad real aparece en mundo externo, tu sistema nervioso la reconoce inmediatamente como coincidencia con programación interna, en lugar de rechazarla como amenaza desconocida. Añade gratitud consciente escribiendo cada noche 3 aspectos específicos de tus finanzas actuales por los cuales sientes apreciación genuina, incluso si parecen insignificantes, porque gratitud por lo presente abre canales energéticos para recibir más, mientras queja por lo ausente cierra esos mismos canales, manteniendo ciclo de carencia perpetua. Ejercicio específico para activar riqueza automática, que billonarios practican sin revelar públicamente, es técnica de interrupción de patrón, donde cada vez que detectas pensamiento de escasez o dudas sobre tu capacidad de prosperar, activas gatillo físico interrumpiendo circuito neurológico antes de que se complete. Puede ser chasquido de dedos o respiración profunda intencional, y reemplazas inmediatamente ese pensamiento con afirmación preprogramada, repitiendo 5 veces en voz alta si es posible para anclar nueva ruta neural. Este acto simple ejecutado con consistencia durante 21 días consecutivos comienza a desmantelar automatismos de pobreza mental que operaban invisiblemente durante décadas, porque estás interviniendo activamente en momento exacto, donde patrón viejo intenta ejecutarse, reemplazándolo con instrucción nueva, hasta que ésta se convierte en respuesta automática predeterminada. Complementa con práctica de automatización financiera, donde programas porcentaje fijo de cualquier ingreso, mínimo 15%, para transferirse automáticamente a cuenta de inversión o ahorro antes de que tengas oportunidad de gastarlo, porque como enseña economía comportamental, la única forma sostenible de acumular riqueza es eliminar decisión consciente del proceso, haciendo que ahorro ocurra sin negociación mental cada mes. Esto entrena cerebro para operar con abundancia restante, eliminando falsa sensación de que necesitas cada peso que entra, y simultáneamente construyes patrimonio visible que refuerza programación interna de prosperidad creando ciclo de retroalimentación positiva, donde éxito genera más éxito exponencialmente. La secuencia completa para próximos 30 días que transforma arquitectura mental de supervivencia a abundancia sigue estructura específica dividida en 4 semanas progresivas. Primera semana dedicada exclusivamente a reprogramación, donde identificas bloqueos, creas afirmaciones personalizadas, practicas visualización detallada 2 veces diarias y escribes gratitud nocturna sin fallar un solo día, porque consistencia es variable, que determina si cambio será superficial temporal o transformación profunda permanente. Segunda semana introduces claridad estratégica, revisando cada mañana durante 10 minutos tus metas financieras específicas, medibles con fechas concretas, no deseos vagos, sino números exactos con plazos definidos, porque mente subconsciente responde a instrucciones precisas ignorando generalidades difusas, y comienzas a tomar una decisión diaria alineada con esas metas, aunque parezca insignificante, porque acción coherente con visión interna genera momentum neurológico que multiplica resultados externos. Tercera semana enfocas en creación activa de valor, buscando una oportunidad cada día para servir, resolver o mejorar algo en tu campo, sin esperar pago inmediato, entrenando sistema nervioso para operar desde mentalidad de abundancia, que da primero confiando en retorno inevitable, patrón que Jobs dominaba cuando creaba productos extraordinarios enfocado en excelencia, no en ganancias inmediatas, sabiendo que valor auténtico siempre se monetiza eventualmente. Cuarta semana integras expansión consciente exponiendo tu mente a contenido de personas que operan en frecuencia de prosperidad, leyendo biografías de fundadores exitosos,
escuchando entrevistas con inversionistas, rodeándote virtualmente de mentalidad que normalizas riqueza en lugar de demonizarla, porque cerebro adopta patrones del ambiente al que se expone consistentemente. Durante estos 30 días mides resultados tangibles, no solo en dinero que entra, sino en calidad de oportunidades que empiezan a aparecer, en conversaciones inesperadas que abren puertas nuevas, en ideas que surgen espontáneamente resolviendo problemas que antes parecían insolubles, porque cuando calibras frecuencia interna correctamente realidad externa, reorganiza para coincidir con esa frecuencia mediante mecanismos que ciencia apenas comienza a documentar, pero que experiencia práctica de millones confirma repetidamente. No se trata de magia ni pensamiento positivo ingenuo, sino de neuroplasticidad aplicada, donde entrena cerebro para reconocer y actuar sobre posibilidades que siempre estuvieron presentes, pero eran filtradas por programación de escasez. Y este entrenamiento genera cambios mensurables en decisiones diarias que, acumuladas durante meses, producen resultados exponenciales que desde fuera parecen suerte o talento especial, cuando en realidad son consecuencia predecible de arquitectura mental optimizada. Jobs no construyó Apple trabajando más horas que otros, sino optimizando su sistema operativo interno hasta que cada decisión fluía desde claridad absoluta sobre propósito esencial. Y esa optimización comenzaba cada amanecer con rituales que protegía como territorio sagrado, porque sabía que quien domina su primera hora, domina su capacidad completa de crear valor en mundo material. Ahora tienes nombres exactos de técnicas y secuencia precisa de 30 días. Y única pregunta relevante es si ejecutarás con disciplina inquebrantable o si permitirás que excusas familiares convenzan tu mente de que estos principios funcionan para otros, pero no para ti. Decisión que determinará si próximo año estarás celebrando transformación financiera documentada o explicando una vez más por qué circunstancias externas impidieron tu progreso, cuando verdad siempre fue que único obstáculo real habitaba en arquitectura mental que podías haber reconstruido en 30 días, pero elegiste no hacerlo. La decisión que tomarás en este instante preciso mientras lees estas palabras ya se está manifestando en química cerebral específica, liberando cortisol si estás resistiendo o dopamina si estás comprometiéndote, porque sistema nervioso no puede fingir neutralidad ante información que expone con claridad brutal la distancia entre quien eres ahora y quien podría ser en 30 días exactos si ejecutaras con disciplina inquebrantable cada fase del protocolo que revelaron párrafos anteriores. Jobs despertaba cada amanecer a las 6 reconociendo verdad que mayoría evita con distracciones infinitas, que primera hora del día determina arquitectura completa de las 23 restantes, y dedicaba esos primeros minutos a pregunta que funcionaba como calibrador existencial, mirando espejo y cuestionándose si lo que haría ese día justificaría su existencia si fuera la última jornada disponible. Esta pregunta no era ejercicio filosófico abstracto, sino herramienta práctica que eliminaba todo lo superfluo, forzando enfoque absoluto en acciones que realmente importaban, y mantuvo este ritual durante 33 años consecutivos sin fallar un solo día, porque comprendía que consistencia microscópica genera resultados telescópicos que desde fuera parecen saltos repentinos cuando en realidad fueron acumulaciones predecibles de decisiones diarias alineadas. El protocolo completo de 30 días que transforma frecuencia mental de supervivencia a abundancia requiere medición tangible en 3 dimensiones simultáneas, porque lo que no se mide permanece invisible, permitiendo que autoengaño declare progreso donde solo hay movimiento circular. Primera dimensión es calidad de oportunidades, documentando cada día en cuaderno físico, no digital, cuántas conversaciones inesperadas ocurrieron, cuántas ideas surgieron espontáneamente, cuántas puertas antes cerradas mostraron apertura inicial, porque cerebro reprogramado correctamente comienza a reconocer posibilidades que siempre estuvieron presentes, pero eran filtradas por sistema de creencias obsoleto. Segunda dimensión es velocidad de decisión, cronometrando tiempo que transcurre entre identificar oportunidad
y ejecutar acción correspondiente, porque indecisión crónica es síntoma directo de programación de indignidad, donde subconsciente sabotea avance, generando parálisis analítica cada vez que posibilidad real aparece. Tercera dimensión es incremento monetario cuantificable, midiendo no solo dinero que entra, sino porcentaje que retienes después de gastos. Ese indicador de retención que mayoría mantiene cerca de cero, perpetuando pobreza invisible independiente de cifras que ganan temporalmente. Durante primera semana establecerás infraestructura neurológica, mediante ritual matutino, no negociable, que ocurre dentro de primera hora después de despertar, antes de que mente reactiva secuestre atención con urgencias falsas fabricadas por ansiedad. Despierta a misma hora cada día sin excepción, incluso fines de semana, porque consistencia de horario sincroniza ritmos circadianos, optimizando producción de neurotransmisores que sostienen claridad mental. Dedica primeros 5 minutos a visualización sensorial detallada de prosperidad específica, experimentando textura emocional completa de libertad financiera, como si ya fuera realidad operativa presente. Continúa con 15 minutos escribiendo afirmaciones personalizadas 30 veces cada una, porque repetición manual activa áreas motoras cerebrales ancorando programación nueva con fuerza multiplicada, comparada con simple lectura pasiva. Termina revisando durante 10 minutos metas numéricas exactas con fechas concretas. No deseos vagos, sino cifras específicas que mente subconsciente puede convertir en instrucciones ejecutables. Esta secuencia de 30 minutos protegida como territorio sagrado, sin interrupciones de teléfono, redes sociales o personas, entrena cerebro para operar desde frecuencia creadora en lugar de frecuencia reactiva, que consume energía respondiendo a agenda de otros sin avanzar tu propia visión. Segunda semana, introduces acción incremental diaria, donde cada jornada ejecutas una decisión específica, alineada con metas financieras, aunque parezca insignificante, porque acción coherente repetida genera momentum neurológico que mente subconsciente interpreta como evidencia de nueva identidad, reemplazando programación vieja de persona que desea prosperidad con realidad nueva de persona que la genera sistemáticamente. Puede ser enviar un correo proponiendo colaboración que antes evitabas por miedo a rechazo, investigar durante 20 minutos oportunidad de inversión que amplía conocimiento financiero, o automatizar transferencia de 15% de cualquier ingreso a cuenta separada, antes de tener oportunidad de gastarlo entrenando sistema nervioso, para operar con lo restante, eliminando falsa sensación de necesitar cada peso que entra. Complementa estas acciones con interrupción deliberada de patrones viejos, activando gatillo físico, cada vez que detectas pensamiento de escasez, puede ser chasquido de dedos o respiración profunda intencional, reemplazando inmediatamente ese pensamiento con afirmación preprogramada repetida 5 veces en voz alta, si contexto lo permite, para anclar ruta neural nueva. Esta práctica de vigilancia mental, donde intervienes activamente en momento exacto, donde patrón limitante intenta ejecutarse, desmantela automatismos invisibles que operaban durante décadas, saboteando cada intento de progreso. Tercera semana, enfocas en expansión de mentalidad, exponiendo conscientemente tu sistema nervioso a frecuencia de prosperidad mediante contenido específico seleccionado. No entretenimiento pasivo, sino biografías de fundadores exitosos, entrevistas con inversionistas, documentales sobre transformación financiera, porque cerebro adopta patrones del ambiente al que se expone consistentemente mediante proceso de neuroplasticidad, donde neuronas espejo replican comportamientos observados, integrándolos como opciones disponibles en repertorio conductual propio. Dedica mínimo 30 minutos diarios a este consumo intencional, notando sin juzgar qué resistencias emocionales surgen cuando escuchas historias de éxito extraordinario, porque esas resistencias señalan exactamente dónde habitan bloqueos subconscientes que necesitan desmantelarse. Simultáneamente practicas creación activa de valor,
buscando cada día una oportunidad para servir, resolver o mejorar algo en tu campo, sin esperar compensación inmediata, entrenando sistema nervioso para operar desde abundancia, que da primero confiando en retorno inevitable, en lugar de escasez que calcula obsesivamente cada intercambio, desde desconfianza crónica. Esta inversión aparentemente gratuita de energía recalibra identidad subconsciente desde persona que necesita recibir a persona que genera valor naturalmente, y universo responde a esa frecuencia elevada, multiplicando oportunidades de monetización que antes eran invisibles. Cuarta semana integras todo mediante revisión diaria de progreso en 3 dimensiones mensurables, documentando con honestidad brutal qué funcionó y qué requiere ajuste, porque adaptación inteligente basada en retroalimentación real diferencia entre quienes transforman arquitectura mental permanentemente y quienes solo experimentan entusiasmo temporal que se disipa sin dejar cambio estructural. Calculas porcentaje exacto de ingresos que retuviste durante mes, comparado con mes anterior, identificando patrones específicos de gasto impulsivo que drenan recursos, implementas sistema de seguimiento automatizado, donde cada transacción queda registrada en aplicación, que muestra visualmente hacia dónde fluye dinero, revelando fugas inconscientes que antes permanecían invisibles, y celebras cada victoria microscópica sin importar cuán pequeña parezca, porque celebración libera dopamina, reforzando circuitos neuronales asociados con comportamiento exitoso, haciendo más probable que se repita automáticamente. Al completar día 30 evaluarás no solo cifras bancarias, sino velocidad con que nuevas oportunidades aparecieron, calidad de conversaciones que surgieron inesperadamente, ideas que emergieron resolviendo problemas que antes parecían insolubles, porque estos indicadores cualitativos señalan recalibración profunda de frecuencia interna que precede manifestación material de riqueza. Jobs no construyó imperio trabajando más horas que competidores, sino optimizando su sistema operativo interno hasta que cada decisión fluía desde claridad absoluta sobre propósito esencial, y esa optimización comenzaba cada amanecer con rituales que protegía celosamente porque sabía que quien controla primera hora, controla capacidad completa de crear valor en mundo material. Ahora posee secuencia exacta de 30 días con medición tangible en 3 dimensiones y protocolo específico para cada semana progresiva, y única variable que determinará si próximo mes estará celebrando transformación documentada o repitiendo excusas familiares. Es decisión que tomas en segundo presente, donde química cerebral ya está cambiando, preparándote para ejecutar o para abandonar antes de comenzar, porque cuerpo sabe antes que mente consciente si compromiso es auténtico o simplemente otro ciclo de entusiasmo efímero que se desvanecerá cuando primera incomodidad aparezca, exigiendo que cambies realmente, en lugar de solo hablar sobre cambio, como hacen 97%, que permanecen atrapados en misma realidad financiera década tras década, culpando circunstancias cuando verdadero obstáculo siempre fue arquitectura mental, que podían haber reconstruido en 30 días, pero eligieron no hacerlo.